Bueno, aquí están algunas de las integrales que vimos la clase anterior. Me puse un rato aquí para que recordar, ¿cierto? Hoy día vamos a ver un método de integración y vamos a ocupar algunas de acá, ¿ya? Estas de aquí se llaman trigonométricas y no las vamos a usar en realidad, pero no está de más, ¿cierto? Tenerlas como tipo formulario. Entonces, hasta lo último que vimos era integrar este tipo de cosas y sumas y multiplicaciones por algún valor real de estas integrales que están acá. Vimos que se podían separar en sumas o bien que una constante podía salir de la integral y algunas integrales clásicas que eran como la de la potencia, la de la exponencial abajo y la integral de 1 partido x. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día vamos a ver el método de sustitución para integrales. Bien, ¿de dónde sale este método? Aquí viene como a ampliar la forma en que vamos a encontrar una integral, ya que si tenemos las integrales que estaban en la parte anterior, esas se pueden hacer inmediatamente. Pero estas integrales que vamos a ver hoy día nacen de la parte de cuando algo se deriva y se aplica regla de la cadena. Entonces aquí dice que si queremos derivar 1 partido 10 por ese paréntesis, ¿cierto? Elevado a 10, se aplica la regla de la cadena. Recuerden que si quiero derivar eso, esto que está acá, su derivada va a ser 1 partido 10 por 10 por 1 más x cuadrado elevado a 9 por la derivada de lo que estaba adentro, que es 2x. Esa sería la derivada de esa función que está ahí. Entonces, la definición de la integral nos dice que lo siguiente. La definición de la integral nos dice que la integral de eso que tenemos como resultado allá debiese ser aquello que estábamos derivando en un principio. ¿Sí? Recuerden que la definición de integral era que si lo que estaba dentro de la integral se deriva, o sea, lo que está aquí se deriva, se obtiene lo que está dentro de la integral. Bien, entonces lo que vamos a hacer es introducir un método para identificar, porque aquí identificamos que la integral era porque partimos derivando eso y por definición de la integral eh, tenemos que si integramos lo último volvemos al principio. Pero hay una forma acá de identificar que justamente esa integral era lo anterior. Y eso es lo que vamos a llamar el método de sustitución. Se llama así, o también método de cambio de variables, y lo que hace, ¿cierto?, es una técnica en la cual uno puede identificar más fácil una función que ha sido derivada mediante regla de la cadena.
Bien. Por ejemplo, si tenemos esta función acá, entonces, la primera pregunta es, ¿qué función al derivarse tiene como resultado e elevado al logaritmo natural de x partido x? Bien, esta pregunta podría ser lo mismo que lo siguiente. Lo que nos preguntamos con esto es, en realidad, ¿cuál es la integral de esto? Bueno, la respuesta a esto es es eso de ahí, porque resulta en una regla de la cadena que nos queda lo de arriba. Bien, entonces siguiendo esa idea, ahora nos preguntamos directamente. Profe, ¿puede volver un poco para atrás, por favor? Entonces, de repente podemos tener esto, ¿cierto? Que saber la función anterior solamente por el hecho de intuir, ¿cierto? Que tuvo que derivarse y usar regla de la cadena para tener algo, pero no en todos los casos empieza a ser tan viable. Lo que sí es que podemos identificar que ciertamente quizás esta viene de una función que al derivarse me dio como resultado lo que está ahí. ¿Cómo puedo sospechar eso? Justamente porque al mirar la integral que necesitamos hacer, nos damos cuenta que hay algo aquí que al derivarse nos queda parecido a lo que está también por ahí. Entonces, voy a anotarlo acá. Si derivamos 1 más x cuadrado, se obtiene 2x, la cual se parece a x, salvo por
el 2. Eso que está ahí se parece a esto que está ahí. Bien, vamos a volver al tiro a esta integral. Voy a introducir el método de sustitución y vamos a ver cómo se resuelve esta que está aquí. Entonces, el método de sustitución nos permite cambiar una o todas las partes de la integral haciendo un cambio de variable. Pero este cambio de variable va a ir acompañado de algo importante que vamos a ver al tiro. Entonces, en el ejemplo anterior, si tomamos 1 más x cuadrado igual a u y sustituimos, nos queda la integral de raíz de u por x de x. El problema de esta sustitución que acabo de hacer acá es que tengo una integral que tiene dos variables y eso no puede ser. Ya estaba integrando con x, pero llegué y cambié el 1 más x cuadrado por u y me queda esta expresión. Entonces, esto cambió a la variable u. Entonces, esto también debe cambiar a u. Eso es lo que sucede, entonces me falta cambiar esa parte que vemos al final del problema, que es esto. Tengo que encontrar cómo se escribe en términos de u esto que tengo acá. Bien, y resulta que con el cambio que tengo hecho antes, ahí arriba, a partir del cambio, se debe encontrar el diferencial correspondiente. Entonces, tenemos que el cambio era 1 más x cuadrado igual a u. ¿Cómo encontrar el diferencial a partir de este cambio que estamos haciendo aquí, este cambio de variable? El primero, diferenciamos. Es decir, derivamos en ambos lados cada una de estas variables por sí sola. En un lado nos va a quedar nos va a quedar 2x, este de aquí, 2x, y la derivada de u vale 1.
Ya, como si en el lado izquierdo estuviera derivando solamente con x y en el lado derecho estuviera derivando solamente con u. La derivada de 1 más x cuadrado es 2x y la derivada de u vale 1. Y debo agregar, aquí cuando derive esto, tengo que agregar los diferenciales. Diferencial de x, diferencial de u. Entonces, si miro la integral de arriba, lo que me falta por cambiar, aquello que tengo marcado en amarillo, que es x de x, aparece un poco en esta parte cuando tuve que sacar el diferencial. Sería esto que está acá. Pero me sobra el 2. Para poder cambiar todo esto me sobra ese 2. Entonces, como es constante el 2, puedo reescribir la expresión anterior como x de x igual a du partido 2. Y entonces ahí sí que tengo cómo cambiar el x de x que me falta en nuestra integral. Eso que está ahí arriba ahora lo puedo cambiar, entonces lo cambiamos en la integral. Y nuestra integral, que era originalmente la integral de raíz de 1 más x cuadrado por x de x, nos va a quedar como integral de raíz de u por du medios. Nos queda de esa manera porque cambiamos, recuerden que el cambio era, nos quedó así, y los diferenciales nos quedaron x de x igual de u medios. Entonces por aquí tengo el cambio 1 más x cuadrado, s, que cambió dentro de la raíz, y el otro cambio que era x de x, que cambió acá. Ahora, no todas las integrales se pueden hacer por el método de sustitución. Esta, como pueden ver, puedo hacerla así porque cuando elijo cambiar el 1 más x cuadrado por u, el diferencial que me queda aparece al lado de la integral. Eso vamos a anotar aquí. Justamente esa expresión estaba en la integral, entonces por eso es que podíamos hacer la sustitución. Así que para que usted pueda sustituir algo de su integral, tiene que asegurarse que al diferenciar lo que va a sustituir, eso también debiese estar en la integral, si no, no va a poder cambiar el diferencial. Aquí yo sustituí, ¿cierto? Y justo me quedó x de x, que estaba dentro de la integral, entonces puede cambiar todo lo que estaba ahí. ¿Cómo terminamos esta integral?
Para terminar la integral, entonces, tenemos que esto es integral de 1 más x cuadrado por x de x, la cual cambió a la integral de raíz de u por du medios. Puedo sacar esta constante de la integral, que es 1/2 de la integral de la raíz de u de u. Esto es lo mismo que 1/2 de la integral de u elevado a 1/2 por du. Lo escribí como potencia para identificar que es más fácil integrarlo de esta manera, que 1/2 por u elevado a 3 medios dividido 3 medios, más una constante de integración. Esto va a quedar 2. Oh, ahí. 1/3 de 1 más x cuadrado elevado a 3 medios, más c. Y siempre hay que volver a la variable original. Recordando que u era igual a 1 más x cuadrado. Ahora, efectivamente podemos comprobar que esta es la integral. ¿Cómo podemos hacer eso? Para que esta realmente sea, o podemos comprobar que es la integral, al derivar esta expresión que nos queda al final, debiésemos obtener lo que está dentro de la integral. Entonces vamos a ver. Al derivar eso nos queda 1/3 por 3 medios de 1 más x cuadrado elevado a 3 medios menos 1, que es 1/2 por la derivada de lo que está dentro. Entonces aquí, este se va con S, este con S, y nos queda la raíz de 1 más x cuadrado por x, que es justamente lo que tenemos dentro de la integral. Así que efectivamente esta integral está correcta. Esa es la integral de la raíz que tenemos ahí. Ya, existen unos casos también que vamos a ver al tiro. Por ejemplo, el que viene ahora acá. Queremos resolver esa integral, que le hice la integral de la raíz de todo eso, que es 3x más 4 por dx. Entonces me doy cuenta que si tomo lo que está dentro de la raíz y lo intento sustituir, puedo cambiar lo que está dentro de la raíz por una sola variable, lo cual sería muy conveniente. Y al derivar ese diferencial, me tiene que quedar algo que aparezca ahí. Pero vamos a ver, ¿qué pasa si sustituyo eso que está dentro?
Si tomamos lo que está dentro de la integral, o sea, dentro de la raíz, lo voy a cambiar por una variable y ahora saco los diferenciales de esta expresión que estoy viendo acá. Los diferenciales me quedarían 3 por un lado y 1 por el otro. Aquí sería 3 de x, 1 de y. Este es el cambio que podría hacer. Perfecto, esto siempre se puede cambiar, esto de acá, sin ningún problema, porque en realidad, ¿cierto? Es una expresión que yo elijo cómo se cambia. Esto que está acá, lo puedo cambiar en esa parte de ahí. Pero para cambiar el diferencial, tengo que tratar de que me quede justo lo que está al lado. Afortunadamente, al sacar el diferencial de esto, me quedó solamente un 3 sobrando. Entonces, nos sobra un 3, pero dado que es constante, lo podemos cambiar de lugar. Como nos sobra ese 3 ahí, básicamente digo, ya, entonces de x vale de y partido 3. Y ahora esto me permite cambiar este de x que está aquí al lado por esa expresión que tiene y. Entonces mi integral quedaría como integral de la raíz de y por de y tercios. Cambiando ambas cosas que tengo ahí, cambiando el 3x más 4 por y cambiando el de x por de y tercios. Esto sería entonces un tercio de la integral de y elevado a un medio de y. Esto daría un tercio de y elevado a 3 medios partido 3 medios más c. Y esto sería 2, 3x más 4 elevado a 3 medios más c. Ahí sí, en el último paso, ¿cierto? Vuelvo a mi variable original sabiendo que el y vale 3x más 4. Bueno, y la idea de la sustitución es convertir una integral en una de las integrales que vimos en la clase anterior, es decir, una integral que sea directamente integrable dado que es una de las funciones elementales. Ya, entonces, ahora intente hacer este ejercicio, que es encontrar esta integral, vea que puede sustituir o no dentro de esto y lo vamos a resolver. Voy a dar unos minutos para que ustedes lo intenten hacer.
Bien, vamos a desarrollar el ejercicio. Lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que hay una expresión que al derivarla aparece otra que está ahí mismo dentro de esta integral y que salvo que hay una constante que, como vimos en los casos anteriores, no importa que esta constante no sea igual porque podemos modificarla, tirarla de un lado al otro, ¿cierto? Sin problemas. Entonces, si cambio 1 menos 4x cuadrado por una variable t, el diferencial de esto nos queda como menos 8x de x igual a dt. El punto es que el menos 8 no está ahí en ninguna parte, así que tengo que cambiarlo. Pero se puede mover. Entonces esta expresión ya la puedo escribir como x de x igual a menos de t partido 8. Y aquí ya tenemos el cambio para hacer ambas cosas. Esto que está aquí lo voy a cambiar, ese que está aquí, lo vamos a cambiar allá abajo. Y el x de x que aparece acá arriba, x con dx, que está acá, lo tenemos aquí listo para cambiarlo también por una expresión con t. Así que nuestra integral nos queda como integral de, puedo colocar menos de t partido 8, todo eso dividido en la raíz de t, que es lo mismo que decir menos un octavo por la integral de t partido raíz de t. Y entonces esta integral además se puede escribir así, de esa forma. Es una de las integrales elementales que vimos al principio, o sea, en la primera clase, ¿cierto? Esta solamente se le suma 1 al exponente y se divide por eso mismo. Entonces nos queda como menos un octavo de t elevado a un medio partido un medio más c. Es decir, es menos un cuarto de la raíz de t más c. Y ahora tenemos que volver a nuestra variable original. Sabemos que el t es todo eso que estamos mirando ahí. Volvemos entonces a la variable original, que es t igual a 1 menos 4x cuadrado. Y ahí ya tenemos resuelta la integral.
Sacamos el -1/8 porque al principio, en la primera clase de integrales, vimos que hay una propiedad que nos dice que cualquier constante de una integral puede salir de la integral. Y por cierto, siempre es recomendable sacar todas las constantes fuera de la integral, para que la integral quede más sencilla. Ya, ¿alguien más alguna pregunta acerca de este ejercicio? Vamos a resolver otro. Y acá. Hay que obtener el valor de esa integral. Bueno, este es un poco distinto, pero no tanto. Tiene que ver con utilizar bien lo que está ahí y ver si se puede cambiar todo. Lo que tengo, ¿cierto? Tiene que quedar en la expresión de mi nueva variable que estoy cambiando. Entonces voy a partir diciendo que 1 más x cuadrado es u. Luego uno mira esto y dice ya, los diferenciales de estos son 2x de x igual de u. Pero dentro de esta integral me van a sobrar varios términos. Entonces, aquí note que la integral se puede escribir de la siguiente manera, como integral de raíz de 1 más x cuadrado por x a la cuarta por x de x. Entonces, tengo solucionado varias cosas porque puedo cambiar esto que acabo de yo elegir para cambiar por u, que es esto aquí, lo puedo cambiar aquí. El x de x que aparece en este lado de acá, salvo por ese 2, pero que no importa porque sabemos que lo podemos cambiar hacia el otro lado, no aparece en esta expresión que está aquí. Pero nos sobra el x a la cuarta que está por ahí. Bien, eso no es tanto un problema porque también lo puedo escribir en términos de mi cambio de variable. Entonces, vamos a poner aquí, nos sobra x a la cuarta. Sin embargo, del cambio de variable que hemos hecho, dijimos que 1 más x cuadrado era igual a u. Y entonces, x cuadrado vale u menos 1. Si despejo el x cuadrado. Y por lo tanto, x a la cuarta vale
u menos 1 al cuadrado. Y aquí ya tengo cómo sustituir ese que me va faltando. Entonces, ese que tengo acá, ya lo puedo sustituir aquí. Ahora sí puedo escribir toda esta integral en términos de mi nueva variable que es u. Entonces me queda esta integral como integral de la raíz de u por u menos 1 al cuadrado por du partido 2. Claro, esa constante un medio, que recuerden que aparece porque me sobra el 2, pero se puede tirar para el otro lado, se puede sacar. Y entonces ahora voy a resolver esto que me va quedando. Al cuadrado de binomio ahí, multiplico esto. Notar que eso es u elevado a un medio, esto es u cuadrado, 2u más 1 de u. Entonces esto es u elevado a 5 medios más 2 por u elevado a 3 medios más u elevado a un medio. Ahí multipliqué el u, ¿cierto?, de en cada uno de estos valores del paréntesis. Y lo que estamos viendo es que nos quedan puras potencias de u, que son, ¿cierto?, las podemos integrar con esa regla que es sumarle 1 al exponente y dividirlo por el resultado que nos quede. Profe, se le fue un signo y da miedo. En u cuadrado más 2u. Ya. Entonces, voy a hacer también un repaso de lo que vimos en la clase anterior, que eran las reglas de la integral. Una de ellas nos decía que podíamos Profe. separar esto en varias integrales, inmediatamente por la suma. Esto es la integral de eso, más, voy a sacar aquí esa constante afuera, y nos queda esto de acá, más la integral de u elevado a un medio de u. Separé por las sumas. Recuerden que la integral se puede separar por sumas, no por multiplicación ni división, pero sí por suma o resta, y la constante puede salir. Profe, ¿y dónde sacar 5 medios? Dígame, ¿De dónde salió el 5 medios? eso es cuando multiplico el u elevado a un medio por u cuadrado. ¿Ya? Eso de acá. Eso es lo mismo que decir u elevado a un medio más 2. Ahí. ¿Lo viste? Sí, profe, gracias.
Profe, creo que cambié un signo ahí en menos u al cuadrado menos 2u y después puso más 2u. Es con menos, ¿no? Ahí, Sí. ya, ese ahí. Bien, ¿qué nos faltaría ahora hacer? Solamente integrar cada una de estas que nos queda como resultado abajo. Bueno, y por último también, no olvidar que una vez que integremos, tenemos que volver a la variable original. Esto nos va a quedar como u elevado a 7 medios dividido 7 medios menos 2 por u elevado a 5 medios dividido 5 medios más u elevado a 3 medios dividido 3 medios. Más la constante c de integración. Y vamos, ¿dónde era el cambio aquí? El u vale ¿cuánto? 1 más x cuadrado, así que el resultado sería 1/2 de 2/7 de 1 más x cuadrado elevado a 7 medios menos 4/5 de 1 más x cuadrado elevado a 5 medios más 2/3 de 1 más x cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ya? Si paso los medios para adentro, que puede quedar más sencillo esto. Así. De esa manera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el resultado de la integral. Bien, ¿alguna pregunta acerca de este que acabamos de hacer? Profe, siempre se hace cuando hay raíces. No, o no, igual hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, eh, podríamos ver uno de algo así como esto. Ese de ahí. Por ejemplo, tú puedes sustituir aquí el x cuadrado por una u. Te queda 2x de x igual de u. Entonces tienes para cambiar ese que está ahí, por el exponente. Y tienes para cambiar el x de x que sobra en la integral por du medios. Aquí te va a quedar como integral de e elevado a u por du partido 2. Es lo mismo que 1/2 de la integral de e elevado a u de u.
Y esa integral, si la conocemos, es directa, de hecho es el mismo valor. Más c, y ahí vuelvo a la variable original, que es x cuadrado. Bien. Lo en general es como cuando se hace una sustitución, es cuando me puedo asegurar que cuando voy a cambiar una variable y el diferencial tiene que aparecer por ahí. Profe, ¿Sí? cuando habla de diferencial, se refiere a la variable que está dentro de la integral, El diferencial es donde aparece cuando derivamos. el de x de u, eso se llaman diferenciales. Ya. Ya, entonces, estas cuatro integrales van a quedar de ejercicio. Les recomiendo hacerlas. Y como siempre tienen la posibilidad de, una vez que se las quieren hacer y las terminan, las pueden subir a Canvas.
ya está habilitado en Canvas para que puedan subir este resultado. Bueno, obviamente todas las integrales que están acá se hacen por sustitución. Lo complejo de la integración no es justamente esto, sino que más bien es, una vez que terminamos los métodos de sustitución, la complejidad del ejercicio viene en el sentido de que tiene que identificar qué método utilizar cuando hay una integral. Y eso solamente se lo da la experiencia de haber resuelto varias integrales. Profe, ¿Sí? cuando me queda un du partido 3, esa en el exponente, En el exponente. sí, estaría mal. Sí, no entiendo cómo un DU te puede haber quedado en un exponente. Lo que pasa es que en el primero saqué el x cubo igual a u. ¿Ya? Entonces eso por derivada me quedaría 3x de dx es igual a du. De x cuadrado. Claro, ya ahí me equivoqué. Gracias. Profe, y otra duda, Dime. que ya si ahí me queda el x cuadrado igual a du partido 3, sabemos que el x a la cuarta se puede eh, hacer como x cuadrado por x cuadrado. ¿Ya? Pero ahí igual me quedaría el x cuadrado igual a du partido 3. Sí, y de hecho el problema de lo que estás haciendo es como, dices que x cubo es igual a u, ¿cierto? Sí. Te quedó eso de x igual a de u. Lo que uno Ujú. busca es que esta expresión, salvo la constante, esté en la integral, pero eso no está en la integral. A pesar de que yo separe el x a la cuarta. Es que eso está en el exponente de L y no tal como lo vemos ahí. Así que tal vez hiciste otro cambio. Quizás había que cambiar otra cosa de ese problema. Ya, ok.
Ya, entonces continuamos en el día miércoles. Yo creo que ya para el miércoles les voy a tener sus notas, así que voy a empezar a revisar hoy día. Y van a aparecer las notas ahí en Canvas, así que por cada pregunta y la corrección. Eso, la habilité ahí para que lo suban y continuamos con el siguiente método de integración en la clase siguiente. Voy a subir esto como siempre, así que nos estamos viendo, que estén bien. Chao.